que quiero hacer es agradecer al Observatorio para la Equidad de las Mujeres de la Universidad ICESI y a la Fundación WW Colombia por permitirnos este espacio para discutir estos temas que hoy son tan importantes para todos y todas nosotras. En este evento lo que vamos a tratar es a poner en contexto la violencia patrimonial como una violencia que se entrelaza con otros tipos de violencia, pero que empieza a acrecentarse en el marco de la pandemia y en el contexto pues, que estamos viviendo actualmente. Entonces, lo primero que quiero que hagamos es que ambas ponentes se presenten, que nos den un breve perfil de cada una para que, bueno, los que nos están escuchando sepan con quiénes vamos a hablar entonces de estos temas. Entonces, si quieres, puede empezar Natalia Salas, y luego seguimos con Anaí. Nati, ¿tienes apagado el micrófono? Qué pena. Ok. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Natalia Salas, soy economista de ICESI. También tengo un magíster en Derecho de la misma universidad y soy magíster en Políticas Públicas de la Universidad del Valle. En la actualidad me desempeño como asesora económica en el Consejo de Cali en la unidad de apoyo normativo de Ana Erazo, y pues me interesan y he trabajado largamente los temas de mujer, de género en general, y también sobre poblaciones vulnerables por móviles de género, especialmente las mujeres trans. Ok, y ahorita vamos entonces con Anaí. Anaí, porfa, preséntate. Bueno, buenas tardes a la audiencia. También un agradecimiento al Observatorio por la Equidad de las Mujeres de la ICESI por facilitar este espacio, y al WW Colombia también, y pues a la audiencia que hay y a mis colegas aquí de la mesa. Mi nombre es Ana Isabel Arenas Saavedra, soy economista, feminista, activista feminista, economista de la Universidad del Valle, con una maestría en la Universidad Católica de Lovaina en Ciencias Económicas. Y pues mis actividades tienen que ver con la economía feminista fundamentalmente en todo este último periodo. Además hago parte de la Mesa de Economía Feminista y de la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado de Bogotá. Mucho gusto. Bueno, muchas gracias a ambas entonces pues por asistir a este evento, por asistir a nuestra convocatoria. Yo soy Natalia Escobar, yo soy contadora pública, tengo una maestría en economía y estoy haciendo un doctorado en ciencias sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y en este evento voy a estar actuando, por un lado, como fan de estas dos maravillosas mujeres que han dedicado su vida al activismo y a la economía feminista, y por el otro lado, pues voy a estar actuando de moderadora de este panel que trata de poner en contexto la violencia patrimonial. Para empezar este evento yo quisiera pues como poner en contexto un poco por qué surge esta idea de hablar sobre la violencia patrimonial, que ya Ana Isabel va a estar explicándonos como con mucha más precisión a qué nos referimos con esto de violencia patrimonial. Pero es importante que pensemos que yo esta semana he visto ya al menos unos 4 eventos sobre economía feminista, y hemos encontrado que las feministas estamos haciendo unas peticiones bastante especiales en este momento a los gobiernos y a los estados, porque vemos cómo las violencias en un contexto de pandemia se hacen más grandes, se acrecientan y vienen con mucha más severidad para nosotras las mujeres y para las poblaciones, para la población LGTBI y las poblaciones vulnerables en general.
y vemos cómo se mina la autonomía física de las mujeres porque no podemos acceder de la misma manera a los derechos sexuales y reproductivos. Vemos, por ejemplo, que las mujeres embarazadas, por ejemplo, con mucha dificultad van a poder acceder a servicios de salud. Vemos también minada la autonomía en la toma de decisiones porque son en este momento las cabezas de los gobiernos que particularmente en muchos países no son hombres los que están tomando las decisiones sobre cómo enfrentar la pandemia y cómo enfrentar esta crisis económica que sabemos que con mucha severidad va a afectar a las mujeres, y vemos la autonomía económica minada de una manera muy severa y afecta de una manera muy fuerte a las mujeres. Entonces hay muchos colectivos feministas que vienen diciendo que las mujeres estamos entonces enfrentando una doble pandemia, la pandemia con la que ya estábamos viviendo, que es la violencia machista que afecta de manera muy severa a las mujeres, a los niños y a las niñas y a la población LGTBI, y además tenemos esta otra segunda pandemia que viene entonces afectar a las mujeres entonces de esta manera severa. Entonces quisiera que antes de nuestro primer descanso que vamos a tener, Ana Isabel nos explique entonces a qué nos referimos con violencia patrimonial, para poner entonces en contexto este concepto y cómo viene a tener entonces un enlace importante con los efectos económicos que está teniendo la pandemia con las mujeres y las poblaciones LGTBI y niños y niñas en nuestro país. Bueno, más o menos ¿cuánto tiempo tengo? Es corto, ¿no? Sí, la idea es que sea más o menos para que alcancemos pues a tener las otras preguntas y las intervenciones del público. Bueno, yo me voy a centrar un poquito, porque lo otro va saliendo, en aproximarme a lo que se entiende por violencia patrimonial, violencia económica y violencia patrimonial. En Colombia tenemos la ley 1257 de 2008 que nos define los diferentes tipos de violencia, digamos que tú ya los nombraste algunos de ellos, que se presentan. De estas, la menos identificada, la menos trabajada es la violencia patrimonial, y la violencia económica y la violencia patrimonial. ¿Qué es la violencia económica? Es cualquier acción, omisión o actitud, digamos, que se oriente al abuso económico, a cualquier tipo de abuso económico de las mujeres. Entonces, en este sentido es importante decir que algo que afecte su supervivencia económica tiene que ver con la violencia económica. Por ejemplo, el no pago de alimentos, que es una de las más comunes. Esa es directica, esa más o menos se entiende. ¿Y qué pasa? Así mirando la general. Normalmente las violencias económicas también, y así las maneja un poco la Defensoría del Pueblo, también suelen ser o psicológica, también tienen otras expresiones, a veces van con golpes, entonces es también física, tiene que ver como con las dos. Y la patrimonial es más específica. La patrimonial tiene que ver o con que te los pierden, o te destruyen, o te retienen objetos o documentos personales, ¿sí? O bienes o valores, por ejemplo, o algo que tiene que ver con derecho patrimonial, por ejemplo, el pasaporte. Es una cosa muy común que guardan. Joyas les guardan a las mujeres, no las tienen ellas, tienen una caja fuerte donde ellas no tienen la clave, no saben, y allí está, y tienen que pedir permiso. Entonces, todo este tipo de cosas se llama violencia patrimonial, porque todo lo que afecte la libre disposición del patrimonio es violencia patrimonial. Entonces, en este sentido, por ejemplo, es muy común el ficticiarse. Y el no conocer, por ejemplo, los ingresos del esposo o compañero, porque tú en una relación marital, pues tú tienes derecho a eso, y no lo conoces. Entonces, en este sentido, pues si te lo esconden, si no sabes, todas esas son formas de violencia, son muy sutiles, a veces no se perciben de una, o por ejemplo, hay una muy común es: no, mi amor, ¿sabes qué? Déjame, yo manejo la plata porque soy de hombre, yo la manejo mejor, y ella le entrega la platica que gana él cada mes, y él es el que maneja y decide sobre la plata.
De pronto él le entrega una plata y le dice, mira, esta plata es para todo lo de la casa. Entonces ella jura que ella va a decir, pero él le dijo cuánto, punto, ella no va a decir nada, ella tiene como sea hacerla rendir. Sí, hay muchas formas de estas cotidianas que no se da cuenta, que piensan que él es muy protector, pero lo que está haciendo es invasor. Eso son violencias de género, porque te amilana, porque te hace sentir incapaz. Pero como te digo, son muy sutiles de sentir. Entonces, no sé si quieres que siga ahí o sigo. Solo quería decir otra cosita ahí. Es el tema menos trabajado de las violencias aquí y en América Latina en general. A la gente que está muy interesada en el tema, Perú es un país que ha desarrollado más o menos, y desde el Congreso hay unos congresistas que han trabajado esto. México tiene también, y El Salvador también ha avanzado. Entonces, todos los países han avanzado algo, menos creo que Panamá y otro, pero entonces estos países son los que, digamos, más orientación nos pueden dar sobre este tipo. Lo de Perú, hay una ley que es la 30364 del 2015, que ahí en esa ley están definidos mucho más que en Colombia lo que es la violencia económica y la violencia patrimonial. Bueno, muchas gracias, Ana Isabel. Bueno, ahorita Natalia entonces nos va a explicar un poco cómo ha sido la respuesta gubernamental a la crisis y si podemos intuir en la misma un enfoque de género. Ella, pues, ustedes saben que trabaja, ya lo explicó en el Consejo de Cali, y ha estado muy cercana a la respuesta gubernamental. Entonces, Natalia, te doy la palabra. Gracias. Pero primero una aclaración. Participo pues en el evento, obviamente sin representar al Consejo, pues que es una corporación colegiada de distintas confluencias políticas y sin siquiera representar a Ana. Represento sobre todo pues a mí misma como académica, esperando pues que algunas de mis posiciones y ideas pues tengan repercusión a nivel de políticas públicas. Entonces, digamos, contextualizando un poco la pandemia, vemos que hay una crisis del sistema económico actual, básicamente el neoliberalismo que, digamos, despegó en la región en los años 90, pues con una aureola de privatizar las empresas públicas, digamos, de un control, digamos, muy ortodoxo del gasto fiscal. Y en esa misma onda, en Colombia sí privatizó el sistema de salud. Bien, la decisión de la ley 100 explica mucho de la vulnerabilidad que tiene el país en términos de la infraestructura de su sistema de salud, toda vez que pues la ley 100 básicamente le entregó la salud a privados, digamos, desfinanció y quebró al Seguro Social, que era el prestador público, y pues con esa lógica de ganancia privada hemos visto, digamos, y la racionalidad económica clásica de maximización de ganancias de operadores privados, hemos visto pues que se ha llevado la salud a, digamos, a muy malas prestaciones para la población en general, aunque pues por unos incentivos que tenía la misma ley, digamos, la cobertura se expandió casi a un gran porcentaje de la población colombiana. Indudablemente hay unas falencias graves dentro del sistema de salud, pues que es lo que demostramos hoy en día, que hay una capacidad de camas muy corta, la gente se queja de que la EPS pues no las atienden, y pues lo que vivimos diariamente cuando acudimos a la infraestructura de salud en el país. Entonces, de alguna forma, esto es importante porque detrás de este enfoque neoliberal, pues hay una racionalidad económica que digamos, ha sido muy desfavorable para las mujeres, ¿sí? Porque el sujeto, el agente económico del neoliberalismo clásico, pues es un agente que esencialmente, digamos, es heredero de la tradición colonial, bueno, británica, española,
de básicamente acercarse a unos territorios, básicamente querer extraer de ahí una serie de riquezas, sin mirar otra serie de factores sociales que querían entrar en juego, como es que la salud sea un patrimonio público, entendido pues que debe estar garantizado universalmente, que debe tener, prestarse con calidad, teniendo una buena infraestructura. Digamos que el problema de salud actual está, digamos, sustentado en esa concepción economicista. Bueno, entonces, eso por una parte, para explicar por qué el país actualmente y por qué otra serie de países en la región estamos tan vulnerables actualmente ante la crisis de la, que nos presenta la actual pandemia. Frente a eso, pues, bueno, digamos, una nota al margen, yo pienso que es el momento para ser muy keynesianos y keynesianas, y necesitamos gasto público, necesitamos oferta monetaria expansiva, necesitamos una fuerte intervención del Estado justamente para impulsar la demanda la demanda agregada, pues, que se ha contraído justamente porque hay muchas personas que en el momento no están trabajando, hombres y mujeres, en la medida que el nivel de informalidad en la economía colombiana es bastante alto, llega casi a la mitad de la población económicamente activa, y de alguna forma hay que empezar a poner eso dentro del debate público. Entonces, de alguna manera, cuando nos vamos desprendiendo de esas ideas que han sido hegemónicas dentro de la literatura económica actual, que habla pues de que son las empresas de que los ricos pues tienen que ganar más plata porque ellos son los que asignan empleo, entonces que tenemos que esperar que la riqueza ellos se nos derrame. Ortodoxa es que se van marcando lo que ha sido y debe ser la respuesta a nivel gubernamental frente a la problemática ocasionada por la pandemia. Y vemos que Cali en particular pues tiene unos niveles de vulnerabilidad muy altos para las mujeres. Llevamos en el contexto de la pandemia una serie de feminicidios, se ha agravado la violencia contra las mujeres en el interior de sus hogares, y creo que eso necesita una respuesta de política pública urgente, y vemos que la misma ley 1257-2008 hablaba que una forma de atender la violencia contra las mujeres era propiciando hogares de paso, ¿no? Y vemos que acá en la actualidad, pues en Cali, esa política no se tiene. Esperemos que se pueda implementar de cara al plan de desarrollo, por ejemplo. Por ejemplo, países como Francia establecieron o han visto que la violencia contra las mujeres en el contexto de la pandemia se ha elevado el orden del 35%. Entonces, ¿qué han hecho para contrarrestar este efecto, pero también al mismo tiempo para impulsar la industria hotelera que se ha visto tan afectada justamente pues por frenar la circulación de personas, que ha sido una de las medidas que se ha tomado en el contexto de la pandemia? Entonces Francia ha llevado a las mujeres a los hoteles, ha generado una ocupación y al mismo tiempo las ha aislado de sus maltratadores. Eso, por ejemplo, sería una medida que se podría tener en cuenta de cara a la actual violencia que hay contra las mujeres, ¿verdad? Pues justamente porque de alguna manera vemos que las mujeres tienen una dedicación histórica a trabajos no remunerados, trabajos que no son monetizados. La OIT en un informe muy reciente habla que el 78.2% del trabajo no remunerado en el mundo lo hacen las mujeres, ¿sí? La carga laboral de las mujeres entre el trabajo remunerado y no remunerado, hay cifras de la OCDE que hablan que sumando ambas cargas, las mujeres trabajan casi 3 horas más diariamente que los hombres. Entonces es importante también en el contexto de esta pandemia que se piense cómo vamos a proteger a las mujeres por una parte, pero también que pongamos dentro de la agenda pública la discusión del sistema público de cuidados, en el que pues, las mujeres puedan llevar las familias, los hogares en general, pues pueden llevar a las mujeres o pueden llevar a sus hijos, o pueden llevar a las personas que necesiten cuidados, y las personas que estén al cargo de esta atribución, sean hombres, sean mujeres, pues obtengan una remuneración acorde, ¿no? Entonces, creo que esta pandemia pues ha puesto en juego una serie de elementos que desde la economía y las políticas públicas nos van mostrando una realidad que, digamos, desafía
lo que han sido unos paradigmas dentro de economía y dentro de las políticas públicas que tenemos pues que ir tramitando pues para que efectivamente las mujeres puedan vivir mejor y podamos llegar a escenarios pues más justos. Bueno, muchas gracias. Mira, te pregunta un compañero que nos está viendo por YouTube, Camilo Paz, que ¿cómo haces oferta monetaria o emites monedas sin generar inflación a partir de la intervención que tú haces? Pues a ver, pasa es que la política, eso se llama política monetaria helicóptero, pues tiene ese nombrecito que es justamente para hablar de cómo en momentos de crisis social y económica en los que las unidades productivas no están recibiendo ingresos y que por esa misma vía no están pudiendo pagar salarios a los trabajadores, digamos, el Estado entra a suplir esas carencias imprimiendo moneda. Es una política, pues digamos, que tiene riesgos. Uno de esos riesgos es los malos manejos, pues justamente políticos. Hay riesgos inflacionarios, sí los hay. O sea, en esto no hay fórmulas mágicas, pero el tema de imprimir papel moneda para superar la crisis ha estado puesto en el tapete por muchos y muchas economistas para hablar de que justamente en un escenario en el que los agentes no están recibiendo ingresos, las empresas no están propiamente produciendo, que hay brechas dentro de la cadena de suministro, pues una de las formas de paliar eso es con la impresión de papel moneda. Aparte hay otras muy importantes, pues ya hablaba del gasto público, que efectivamente, digamos, se debería de alguna forma garantizar un ingreso mínimo universal. Bueno, pues otra discusión, pero de alguna forma también dentro de ese espíritu keynesiano de fortalecer la demanda agregada, que finalmente somos los consumidores, las consumidoras. Y la otra, que no quiero que se me quede en el tintero, es el tema de la deuda pública. Y la OMS ayer habló de que era importante que los países del sur global no se vieran abocados al pago de su deuda en este momento, en esta coyuntura, que la misma se pudiera diferir. Y creo que eso es algo muy importante en términos de política económica global para permitirle a estos países justamente que se dediquen a fortalecer sus sistemas de salud y en general a la atención de esta pandemia. Ok, bueno, hay una pregunta más que está aquí rondando, que se la voy a dejar a Anaí pendiente, y vamos a hacer un corte de 3 minutos mientras volvemos a organizar aquí algunos asuntos técnicos. Entonces le voy a hacer la pregunta a Anaí para que ella vaya pensando la respuesta, y entonces los invitamos a todos y todas a que por favor hagan sus preguntas de esta primera parte de nuestro conversatorio, y en un momento nos volvemos a ver de nuevo. Entonces la pregunta es de María González. Ella dice que esto es un problema más bien de corte cultural, que falta que la pareja se divida las funciones del hogar para así poder liberar un poco a la mujer. Entonces, en unos momentos volvemos con la respuesta de Anaí y ya contestaremos el resto de preguntas que nos dejen ahí en el YouTube Live o en el Facebook Live. Ya nos vemos. Nos toca salir de aquí. Que era sobre si esto es un problema cultural, ¿no? Porque, pues, bueno, Anaí ya irá a contarnos un poco sobre si esto hace parte de un problema cultural o si es más bien un problema estructural. Entonces, Anaí, te doy la palabra para que entonces respondas la pregunta que nos hacían.
Bueno, yo voy a referirme, pues siguiendo la línea de lo que venimos hablando, lo de la violencia económica y patrimonial, voy a referirme a lo que es la economía del cuidado, porque tiene que ver con la pregunta de María, y fundamentalmente entender que la raíz, el sustento, el origen de todo esto es la división sexual del trabajo, que tiene que ver, por supuesto, sí, con lo construido, con lo cultural, con las ideologías. Y afortunadamente, porque quiere decir que después de construir, o sea que podemos transformar. Entonces, en ese sentido, yo diría que tiene que ver con lo cultural, pero con lo económico y lo político también. En ese sentido, como en una visión amplia. ¿Qué es la economía del cuidado? Bueno, seguramente varias de la gente que está allí ya sabe, pero lo voy a decir muy rápidamente. Todo esto es la división sexual del trabajo, que tiene que ver. ¿Por qué se me está devolviendo? Tiene que ver con todo ese trabajo gratuito que de las mujeres que hacen en sus hogares, que en Colombia representa 7 horas y 20 minutos, 7 horas y 14 minutos por día en promedio. En promedio por día las mujeres hacen 7 horas, 14 minutos de trabajo no remunerado en los hogares, que ahorita se ha súper duplicado con lo del coronavirus, y los hombres en promedio en Colombia hacen 3 horas 25 minutos, o sea, no hacen ni la mitad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hacen las mujeres con esto en los hogares? Trabajan, ellas están trabajando porque el trabajo de cuidado no remunerado al interior del hogar, o sea, ese trabajo doméstico de barrer, trapear, planchar, limpiar polvo, tender camas, etcétera, preparar desayuno, etcétera, eso es trabajo, eso toma tiempo, consume energías, y es un trabajo que se hace, que hay que hacerlo, porque pues si no el hogar no continúa. Y ella que no recibe pago, a las mujeres no les pagan por esto, ese trabajo es no remunerado. Entonces le están entregando al país diariamente 7 horas y media, no se le están regalando. El país, las sociedades las están obligando a que ellas entreguen eso, un trabajo no pagado, no reconocido. ¿Y qué pasa con esto? Esto directamente afecta la autonomía económica de las mujeres, porque les está quitando la posibilidad de generar ingresos propios con el tiempo que tienen que pasar trabajando en el hogar gratuito. Algunas incluso trabajan más de 7 horas, yo hablo de promedio, pero hay unas que llegan de la oficina trabajando todo el día y tienen que seguir que la tarea de niños y niñas, que la comida, que todo esto. Entonces la autonomía económica de las mujeres tiene que ver con 2 aspectos. Uno, el acceso a ingresos propios, y el otro, el tiempo, o sea, el tiempo que puedan destinar. Entonces vemos, este es un poco tomando lo de la CEPAL, cómo analiza, digamos, la autonomía económica. Entonces, ese tiempo de las mujeres, ellas necesitan disponer de tiempo, y ahí es donde hay que hacer una serie de transformaciones, y ahí es donde tenemos que hacer una serie de cambios, que es lo que hemos dicho que se llama las 3 R's: reconocer, reducir y redistribuir. Entonces, la autonomía económica de las mujeres, como les decía, tiene que ver con el acceso a ingresos propios y el tiempo para hacerlo. El acceso a ingresos propios, ¿qué hace? Hace que ellas puedan comprar activos, puedan comprar, invertir, etcétera. Eso es patrimonio. Entonces, en la medida en que las mujeres tienen que destinar su tiempo al cuidado de la familia gratuito en una muy alta proporción, que no pueden acceder a ingresos propios del trabajo, sino inclusive muy limitados. Por eso es que las mujeres son las más pobres, digamos, en los sectores de pobreza, en la base de la pirámide, son las que sostienen mucho toda la pirámide económica, etcétera. Entonces, ahí se genera una violencia, y esa violencia también es patrimonial, es económica y patrimonial, porque le impide acceder a patrimonios. Y el problema es que ese tipo de violencia le genera dependencia. Como ella no puede tener sus ingresos propios, ella tiene que depender. Por ejemplo, hay una parte que eso hay que arreglarlo de alguna manera. Como se sabe, el trabajo de cuidado no remunerado en los hogares significa o equivale al 20% del Producto Interno Bruto, y 3/4 partes de ese 20% lo hacen las mujeres, y no les pagan. Yo no estoy diciendo
que estoy porque paguen el trabajo del hogar. Yo estoy diciendo que tiene que haber formas, todavía tenemos que trabajarlas más, si es el salario, si es la renta mínima o este tipo de pagos, si es pago al desempleo, etcétera, que le compense a las mujeres todo ese tiempo, pero además lo más importante, que lo decía María, redistribuir. Eso no se hace de un día para otro, eso es muy difícil porque la división sexual del trabajo la llevamos aquí, la llevamos inscrita, tatuada, etcétera. Entonces tenemos que transformar eso, tenemos que hacer que el trabajo del hogar se distribuya realmente de una manera equitativa entre todos los miembros adultos del hogar. Cuando digo adultos incluyo jóvenes, digamos que ya tienen capacidad de hacer, de defenderse, de hacer sus cosas, etcétera. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener como alternativas desde ahí, y en eso es que estamos trabajando. Por eso es tan importante, y aquí invito a todas las personas que están allí, invito a Natalia que se haga eso en el Consejo de Cali, por favor. Lo está trabajando la Subsecretaría de la Mujer, y hay otras entidades en Cali. A nivel nacional se está también trabajando a veces sube y baja la intensidad, es que trabajemos hacia sistemas de cuidado. Los sistemas de cuidado nos van a permitir organizar, digamos, esa prestación de servicios, nos va a permitir que no sea tan familista, o sea, que no sea la familia la que tenga que responder por todo. Ahorita lo estamos viendo, las familias son las que están respondiendo en este país por esta emergencia. El sistema de salud, como tú lo decías, Natalia, es un sistema de salud que para nada defiende, defiende la vida, que debería ser el objetivo de estos sistemas y de la economía, la sostenibilidad de la vida. Y entonces es muy importante por eso que haya un sistema de cuidado en el cual cada uno, Estado, mercado, sociedad civil y familia, trabajen, realicen sus actividades, etcétera, en la distribución que debe hacerse. Por eso se dice redistribución, y al interior de las familias, como les decía, no más patriarcado, no más patriarcalismo. Eso tenemos que transformarlo, y es necesario. Por eso es muy importante este tipo de reuniones, de conversaciones, y a ver si el positivismo que yo veo en algunas personas, que vamos a salir diferentes de esta pandemia, esa diferencia significa algo positivo para las mujeres y para la sociedad, ¿no? Porque esto también equilibra la sociedad. Muchas gracias, Anaí. Yo quisiera hacerte otra pregunta asociada también a este asunto de la economía vista desde un asunto feminista, y cómo hacer para salir, o intentar al menos tratar de salir de la pandemia con al menos una mirada feminista, ¿no? Intentar que las mujeres no estén tan severamente golpeadas. Además del trabajo de cuidados que se hace al interior de los hogares, que ya sabemos que es un trabajo gratuito, que es un trabajo que no es valorado socialmente, que no es valorado económicamente en muchos países. Colombia está intentando hacer ahorita algunos cambios, porque algunas feministas han logrado entrar a algunas instituciones de medición y han empezado a poner eso sobre la mesa, pero sabemos que tienen unas resistencias muy fuertes, y tú misma lo has vivido porque tú asististe a la reunión del 95 en Beijing, que fue donde empezó esto de empezar a medir, cómo medimos el trabajo no remunerado de las mujeres. Pero además tenemos toda esta sección del trabajo de las mujeres que sí es remunerado, pero que es un trabajo precario, ¿no? Entonces tenemos a las trabajadoras del servicio doméstico, tenemos a las trabajadoras de la salud, tenemos ahorita el personal sanitario, que sabemos que particularmente estas dos están en mucho riesgo, porque son muchas mujeres dedicadas a los trabajos de salud y al personal sanitario en empresas, en edificios, en hospitales, que tienen permiso para ir a trabajar y están yendo a trabajar. Tenemos cajeras de supermercados, cajeras en farmacias, en droguerías,
Y tenemos, por ejemplo, muchas personas en empleos temporales. En estos días hablamos tú y yo, por ejemplo, de todo el sector de la belleza, que sabemos que en Colombia es un sector muy amplio, que es un sector muy grande y que moviliza muchísimas mujeres. Y en ese sentido, la recuperación económica diferenciada por género, pues es un asunto muy relevante, ¿no? Porque la recuperación económica no es lo mismo cómo se van a lograr recuperar económicamente los hombres, sin decir que no hay hombres que están en precariedad y en vulnerabilidad, pero con mucha más proporción las mujeres. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta mirada feminista logre permear a las políticas y haya una recuperación o haya al menos políticas que intenten hacer una recuperación económica diferenciada por género? Bueno, no es nada fácil. A ver, ahí hay varias cosas. De un lado, sí, lo que tú decías, la situación económica de las mujeres en el mercado, la situación económica del país, de la gente en general, es bastante deficiente, digamos. Sabemos que eso todo el día se cae, pero cerquita de ahí, mira, los pensionados, en ese momento estamos pensionados el 22% de los que debíamos pensionarnos. El 22 es de los países con más bajo acceso a pensión que hay en la región. En general, la informalidad es cerca del 60%. Eso quiere decir que la gente no está pagando seguridad social. ¿Sí? Entonces, bueno, si vamos a todo eso, en el país, este modelo económico realmente no es para ese país. Un país con tanta riqueza, con petróleo, con minerales, con un agro hermoso, y perdemos toda esa oportunidad, pero bueno, esta economía como está, ese modelo no funciona. Y lo grave es que para las mujeres es todavía más deficiente y precario. Si comparamos, no me voy a poner ahorita todas las cifras, pero si comparamos el desempleo está, yo no he visto el desagregado de mujeres actual, está en 12%, que hace mucho no estábamos en 2 cifras, sino en una en promedio. Pero cuando uno le abre, normalmente hay por lo menos 5 puntos porcentuales de diferencia. Es decir, que si está en 12%, el de las mujeres debe estar como en 14, 15 y el de los hombres debe estar en 10, más o menos 9, 10. Siempre es más alto el desempleo de las mujeres. Siempre es más bajo el nivel promedio de salarios o de ingresos por trabajo que reciben las mujeres. Entonces, entramos ya con una desigualdad, y esto que está pasando, sí, lo que tú decías, mujeres en el sector de la belleza, en salones de belleza, todo eso, yo les contaba, eso mueve 300 billones de pesos en Colombia al año, dato dado por el DANE. Entonces, la dificultad que tenemos es que, si bien las feministas y otros sectores sociales estamos buscando que haya un cambio, que esto nos permita hacer un cambio de modelo, que es un cambio hacia un modelo más democrático, que la economía social y solidaria, mira, nos están dando la bella oportunidad de que este país se desarrolle con una economía más basada en una población que tiene con grandes capacidades. La población colombiana en general tiene formación básica buena y podría trabajarlo. La economía social y solidaria tiene que ver con, no tiene que ser que todo el mundo vamos a juntarnos a hacer las mismas empresas, no, tiene muchas formas de hacerse. Unas son colectivas las empresas, o lo colectivo es el proceso empresarial que se hace, o lo colectivo son los créditos. Partecitos de todo eso tenemos ejemplo en este país y podemos hacerlo. Y no seguirle entregando todo a las grandes empresas. Un cambio positivo es acabar realmente con esas pensiones privadas, que son las que se están quedando con gran parte de la ganancia del trabajo de toda la vida de las personas, se está quedando en unos pocos bolsillos privados. Eso tiene que ser público, eso dice la economía feminista, eso dice las economías solidarias. Lo público no puede privatizarse, no puede privatizarse pensiones, no puede privatizarse energía, no puede privatizarse agua. ¿Qué tal nosotros ahora con agua y energía privatizadas? Estaríamos estudiados. Entonces es mirar esa posibilidad de otro modelo
que podría, inclusive es un modelo progresivo que puede hacerse desde lo que existe. No estoy diciendo que, bueno, entonces el comunismo llegó y va a arrasar con todo porque me van a decir que soy madurista. Pero lo que estamos haciendo, lo que estamos planteando es, miremos por favor un momentico otro modelo. Lo decía ahorita Natalia, es una vergüenza esos sistemas de bienestar que tenemos. Eso no se llama sistema de bienestar, es un sistema ahí, malestar será. Entonces, aprovechar esta oportunidad de hacer reajustes. Lamentablemente, cuando uno mira en televisión lo que están diciendo el ministro de Hacienda, la viceministra, la vicepresidenta, etcétera, es cositas dentro del mismo modelo. Lo acaba de decir el FMI, el golpe más duro de esto va a ser para los países emergentes, y Colombia está entre los países emergentes. Entonces, el golpe más duro de que mayor desempleo, se va a incrementar otra vez la pobreza, pero es que seguimos cada vez incrementando la desigualdad, inmensa desigualdad que tenemos y la seguimos incrementando. Entonces, yo diría, Natalia, que no es fácil, que no es fácil, pero no hay que perder la esperanza, pues yo todavía sigo creyendo que las cosas se pueden transformar. Tenemos que seguir, como hemos hecho. Yo creo que ahora hay una incidencia fuerte de feministas mayores, jóvenes, intermedias, que estamos trabajando esto, que estamos, a mí cuánta cosa me invitan a hablar yo hoy, porque es que tenemos que hablar de esto, tenemos que saber que tenemos también en nuestras manos estas soluciones y que las hay. Sí, muy. Bueno, muchas gracias, Anaí, por tu respuesta. Bueno, ahorita quisiera hablar un poco sobre los temas que Natalia ha trabajado durante muchos años como académica y como activista. Ella tiene un recorrido impresionante en estos temas, y yo quisiera preguntarle entonces a ella, bueno, sabemos que nosotras, como ya lo venía diciendo y que muchos colectivos feministas vienen diciendo, que pues estamos viviendo como una doble pandemia, ¿no? La pandemia machista y la pandemia ahorita del coronavirus. Y en la pandemia anterior del ébola, pues que no nos llegó hasta acá a nosotros, hubo un riesgo de explotación sexual muy severo contra niños, niñas y población LGTBI. Y de esa misma forma, y ese riesgo de esa explotación sexual viene dado porque hay una fuerte discriminación a la población LGTBI, una exclusión fuertísima durante las pandemias que se ha visto, y en la última muchos colectivos LGTBI nos vinieron mostrando esto. Entonces, por ejemplo, yo leía que la Red Latinoamericana de Personas Trans decía que el 95% de las personas trans ejercen el trabajo sexual. Entonces, ¿cómo hacemos, Natalia, para que esto vaya, que la respuesta del Estado sea que vaya más allá de un asunto de asistencia alimentaria, que sabemos que además hay una falta de asistencia alimentaria, teniendo en cuenta que este es un trabajo que no solamente no es valorado, sino que al contrario es un factor más, un vector más de la discriminación que se le suma a la población LGTBI. Entonces, ¿cómo hacemos para que el Estado vea esto como un problema de una población que históricamente ha sido excluida y discriminada, y que no se queden simplemente ayuda para comida, sino que se necesita una solución real, una solución estructural? Bueno, pues qué buena y qué gran pregunta. A ver, lo que pasa es que las personas trans, digamos, de partida, nuestras interacciones con los funcionarios públicos son bastante difíciles, suelen ser bastante difíciles, y eso, digamos, marca un contexto de especial vulnerabilidad en medio de esta pandemia. Es que ir al sistema de salud, ¿cierto?, a la clínica, y que a veces tú tengas pues una cédula que dice tu nombre, el que te pusieron tus papás, no tu nombre identitario, y lo mismo con la foto de la cédula. O sea, desde las primeras interacciones se van generando una serie de exclusiones que, digamos, nos resultan bastante agraviantes. Hay muchas mujeres que no
digamos, no tiene ni EPS ni régimen subsidiado porque ¿verdad? Es a veces muy degradante estas interacciones difíciles, por ejemplo, con los funcionarios del sistema de salud. Entonces, eso marca, digamos que a nivel estatal hay muchísimo que hacer frente a la problemática de las personas trans. Pues hay unos índices bastante preocupantes en términos de violencia contra las mujeres trans en la región. Se habla de una esperanza de vida del 80% según la relatoría del 2015 de la CIDH. Pero además de eso, sí, está lo que es, y yo lo he denunciado largamente, pues las personas que me conocen, que justamente en un sector como el nuestro, digamos, con tantas exclusiones sistemáticas, nuestras interacciones con funcionarios públicos y privados, tenemos que lidiar con lo que es la intermediación de las organizaciones del tercer sector, a sabiendas que hay organizaciones sociales de gente, pues digamos que sí busca desde sus capitales sociales educativos trabajar, o porque ellos sienten que es trabajar por la población. Hay otras que claramente generan unos esquemas de captura de rentas, ¿sí? Por los que evidentemente no conocen nuestra problemática, no les interesa, y lo único que les interesa es generar unos diálogos con los actores públicos para a partir de allí generar unos ingresos económicos. Y a mí me preocupa, por ejemplo, en términos del anuncio de la ministra del Interior, que va a otorgar unos mercados a población LGBT, pues colocó un trino, y pues digamos la forma como se van a generar ese mecanismo de distribución, pues evidentemente va a estar mediado por ONGs, que a su vez pues también tiene unas prácticas clientelistas, digamos, muy dentro del marco de lo que es el auge pues, de este tipo de organizaciones al amparo pues, como de la privatización de sectores sociales y al amparo del consenso de Washington, ¿no? O sea, la explosión pues, de las ONGs se da, digamos, en los años 90 y posteriores. Entonces, bueno, eso por una parte. Y por otra, pues entendiendo lo que es que las mujeres o las personas trans en general afrontan, bueno, índices de desempleo bastante grandes. Acá en el país no se han hecho esos estudios, pero en España hay estudios que hablan de un 85% de desempleo para las personas trans. Pero hay unas condiciones estructurales de pauperización, de precarización. Hay otros estudios que hablan de que de las personas trans que, digamos, se dedican a oficio, el 95%, bueno, lo que tú decías, peluquería o prostitución. Y justamente, bueno, hablando con algunas compañeras, dentro de este contexto de la pandemia, un par de amigas me relataban lo que es justamente, pues, que para poder devengar el ingreso, o sea, de alguna forma estas prácticas en las que ellas tienen que incurrir dentro del oficio propiamente, del trabajo sexual, pues se han hecho más difíciles, ¿no? Porque pues el tema de la clientela, bueno, se ha sofisticado un poco el a cierto, es que es como de hombres que viven solos, y estos hombres que viven solos quieren tramitar con ellas, digamos, los servicios sexuales, aludiendo mucho a una premisa del amor, ¿cierto? Que no es cierta. O sea, ellos de alguna forma buscan, o digamos, intercambiar los servicios sexuales por lo que ellos llaman amor, clientes que ya se han tenido, y eso pues evidentemente, bueno, no opera, sino que ellas finalmente como un trabajo que después deberían tener sus ingresos, y en ese contexto pues ellas, aparte de salir a las calles, exponerse, pues de alguna forma no están obteniendo los ingresos que merecen los tipos de esos servicios. Pues ellas como que hagan una serie de prácticas adicionales muy propias, como el trabajo doméstico, con cosas como, por ejemplo, que en Cartagena se está intercambiando sexo por comida. O sea, algunos personajes, pues, digamos, aprovechando que en el contexto de la pandemia, pues, se han agravado las necesidades alimenticias, pidiéndole a niñas que les hagan cualquier tema sexual y solamente les dan arroz con lentejas, decía hoy el corresponsal de este medio que cubrió esa noticia, ¿verdad? O sea, eso de alguna forma muestra estructuralmente que la pandemia puede agravar unas brechas entre las personas que reciben ingresos monetizados y las mujeres trans, que de alguna forma estamos
o están en contextos de informalidad, de precarización, ciertas ciertas explotaciones adicionales a las que ellas ya vienen sufriendo, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. A mí se me quedaba faltando algo por decir del tema, por ejemplo, de la respuesta pública a la crisis, pero no sé si lo tratamos más adelante, de pronto lo conecto con alguna pregunta, pero entonces te daría ya paso a ti. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos, ya el tiempo se nos agotó, entonces voy a hacer la última pregunta que me parece que en todo caso podría llegar a vincularse con esta respuesta institucional y gubernamental en la que tú quieres ahondar. Y creo que esta es una pregunta que va a responder más a una opinión de ambas, pero que se convierten al mismo tiempo en una discusión que yo creo que estamos teniendo todas las personas con nosotros mismos y con los demás, en las redes sociales, incluso con nuestras familias. Esta es una pregunta que me hace la profesora Sandra Balanta de la Universidad Javeriana, y ella me dice que si no podría la pandemia convertirse en una oportunidad, dado que hombres y mujeres se han visto obligados a enfrentar el cuidado, las dimensiones, la crisis desde el encierro, y si esto no se puede convertir como en una oportunidad de cambiar de alguna manera los roles establecidos socialmente para lo que se supone que es una mujer, lo que se supone que es un hombre, y pues cómo tenemos que relacionarnos entre todos. Y aquí, digamos, yo aclaro que sé que hay una división importante porque están las personas que dicen esto va a estar peor porque siempre que los derechos se puedan poner en cuestión se les van a poner, y están las personas que dicen no, esta es la oportunidad en la que la humanidad puede ser un quiebre de la humanidad, un quiebre en dos, y entonces pues ahí por ejemplo van a venir entonces las respuestas gubernamentales, las respuestas institucionales, las asociaciones civiles, intentando entonces ver cómo vamos a salir de esto o no. Entonces quisiera escuchar la opinión de Anaí y cerramos finalmente con la respuesta de Natalia. Anaí, tienes el micrófono apagado. Gracias. Bueno, yo aquí voy a tratar de tu pregunta y una de las preguntas que han salido del público porque lo puedo enlazar. Pero perdóname, Anaí, discúlpenme las dos, pero nos quedan en este momento 7 minutos. Bueno, tú cuando son 3 minutos me dices ya, listo, y me das un minutico para decirlo y ya. Listo. Bueno, en primer lugar, yo no estoy, a ver, lo de cambio de roles por la pandemia, miremos este ejemplo. Muchas mujeres, muchos hombres se han ido a estudiar al exterior, desde la época mía y en la época de ustedes, y les toca ya barrer, trapear, porque uno cuando es estudiante en otra parte, le toca y los hombres lo hacen. Ellos vuelven a Colombia y por lo menos el 60% de lo que hacían allá no lo vuelven a hacer. Vuelven y se reacomodan. O sea, esto no es una cosa que se va a dar por unos días o por un par de meses. Tenemos que trabajarlo, tenemos que estar allí, tenemos que estar diciendo, empecemos ya campañas, vieron que sí se puede, vieron que eso se tiene que redistribuir bien, como para a la profesora Balanta, decirle en ese sentido que ese cambio de roles no es tan fácil, por eso yo a veces no soy tan optimista. Y lo otro que me parece muy importante y que liga también de las preguntas que han hecho allá de las que han escrito es los planes de desarrollo son un instrumento maravilloso para empezar a forzar procesos. Entonces, por eso es que decimos, hay que meterse, porque preguntan o hablan de la importancia de los planes de desarrollo con enfoque de género. Hay que hacerlo. Trabajar por el Sistema Nacional de Cuidado es un tema que tiene que estar, aunque sea una frase que diga Sistema Territorial de Cuidado en Cali, en el Valle, donde sea, para que realmente lo podamos meter y empezar ahí a mirar las transformaciones. Y dentro de eso, esto ha demostrado, digamos, ese gran trabajo, sí, de cuidado que tienen que hacer las mujeres, que se les ha aumentado por todas partes, los artículos que sacan mujeres, etcétera, por todas partes dice que se le ha
a las mujeres se les ha aumentado mucho más, porque es mentira que aunque los hombres estén trabajando en la casa, no están asumiendo lo que les corresponde. De pronto en algunas parejas semidemocráticas uno ve eso, pero eso en general no se da. Entonces, por eso hay que seguir trabajando mucho este tema. Y lo otro que quisiera vincular ahí, que está en varias preguntas, es sobre la informalidad. Este es un país informal en el trabajo, lamentablemente. Dicen que hay 4 puntos porcentuales de diferencia entre mujeres y hombres. Eso dicen los datos, pero nadie está midiendo todas esas mujeres que se van a trabajar la mitad del día porque la otra están haciendo trabajo de cuidado en el hogar, para vender empanadas, para vender arepas, para todo eso, y de eso viven sus familias. Entonces, yo lo que digo es, solo no se va a dar. Cambiar este sistema es muy difícil porque son demasiados los intereses económicos, son demasiados los intereses económicos que están en juego. Lo único que esto transforma es la movilización de las mujeres y los hombres solidarios, las organizaciones de mujeres, mujeres como Natalia que está allá en el consejo. Es importante su trabajo, tenemos que apoyarlas, tenemos que acompañarles, darles argumentos, trabajar con ellas todo esto. Esto no va a ser fácil. Y la profesora Atlanta, bienvenida, trabajemos en eso, démosle por todo lado, porque eso no va a ser tan fácil. Yo no estoy tan segura que esto va a salir con la transformación que creen. Ojalá me equivoque. Esa es la vez en mi vida que más quisiera equivocarme. Muchas gracias, Anaí. Bueno, vamos con la respuesta de Natalia, ya para terminar entonces con nuestro evento. Yo digo que dentro de la respuesta estatal y lo que debe cambiar es, por ejemplo, en el tema de violencia de género, que es un problema público, ¿verdad? A mí me preocupa mucho, estando en la institucionalidad, digamos, como esa mirada apática, digamos, o desconociendo los fenómenos de violencia de género en estratos medios y altos. Y ustedes van a ver aquí en Cali, no hay comisarías de familia ni en barrios de estratos medios ni altos, porque de alguna manera se piensa que son gente que tiene la vida resuelta y que por último pueden ir a una terapia de pareja, pero los efectos de una terapia de pareja no son los mismos de una intervención pública en los que se puede, digamos, generar un cierto tipo de medidas para detener inmediatamente estos fenómenos de violencia. Me parece que hay que cambiar la mirada y también lo que es justamente la pandemia ha cambiado una realidad. Digamos, la globalización hasta el momento venía con ritmo y ya ahora hablamos de que la gente no se puede aglomerar, no se puede reunir. Los temas de eventos, los temas de turismo, ¿verdad? Vemos que uno de los principales países, el principal socio comercial de Colombia está infestado de coronavirus. No podemos pensar, seguir con esa mirada de que no, que hay que traer los gringos, que hay que traer, y con todo el dolor, pues a los hermanos y hermanas del Ecuador, porque allá también hay un foco de infección bastante grande. Tenemos que cambiar esa mirada abocada hacia el turismo y que vengan y eso no puede, tiene que haber unas transformaciones ahí, dirigirse justamente hacia la atención de grupos históricamente excluidos como lo son las mujeres. Entonces hay que instalar esa mirada de evolución dentro de las políticas públicas y pensar en que efectivamente podamos generar transformaciones favorables, aunque yo también soy muy apática con lo que pueda pasar, porque pues digamos en este momento tenemos de alguna forma pues a nivel nacional, pero a nivel global, digamos, esa configuración hegemónica, pues no va a renunciar tan fácil como a los privilegios que ha tenido toda la vida, pero creo que sí se pueden generar incidencias y transformaciones para ir cambiando poco a poco todos estos temas, ¿verdad? Entonces, pues, básicamente es eso. Bueno, muchas gracias entonces a ambas por esta maravillosa conversación. Ya se nos va a acabar el tiempo, pero entonces esta es una conversación que queda abierta. Les estaremos enviando las preguntas que se nos hayan quedado abiertas en el evento y que no vamos a alcanzar a contestar, y esperamos tenerlas pronto de nuevo en el observatorio discutiendo con nosotros estos temas y logrando pues tener una gran conversación, a ver si esto tiene alguna replicabilidad en el Estado y nos escuchan a las feministas por fin y podemos de alguna manera lograr cambiar
un poco al menos quisiéramos la realidad de muchas mujeres que hoy en día viven unas vulnerabilidades importantes y que evidentemente esta pandemia les va a pegar con mucha más fuerza. Así que nos estamos viendo, que tengan una buena noche y muchas gracias a todas y a todos por asistir y a todas y a todas por venir a escucharnos entonces en esta conversación. Un abrazo. Chao y muchas gracias. Chao.